Saludos a todos, estamos en el día 83, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 21 al 23. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Expulsión de los vendedores del templo. Entró Jesús en el templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No han leído nunca que de la boca de niños y de los aún que maman te preparaste alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. La higuera estéril y seca, fe y oración. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y vio una higuera junto al camino. Se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió: yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo de la higuera, sino que si aún dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así lo hará, y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron unos sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: también yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, vete a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le decían. Les dice Jesús: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes por camino de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viendo, se arrepintieron después para creer en él. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña,
la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Le arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los ladrones, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos, y el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien caiga la aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaban refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Parábola del banquete nupcial, capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la piedra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: digan a los invitados: miren, mi banquete está preparado, se ha matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los mataron. Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a cruces de los caminos y a cuantos encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey, al ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El tributo debido al César. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra, y le enviaban sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice:
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen, del César. Entonces les dice, pues lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándolo se fueron. La resurrección de los muertos. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los 7. Después de todo, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió, están en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. El mandamiento principal. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de tentarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Cristo, Hijo y Señor de David. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Les dice, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Sí, pues David le llama Señor, ¿cómo se puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos, capítulo 23. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas de su manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es el instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Hasta aquí parte del capítulo 23. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.